Sean todos bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en mi base principal de operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y hoy desde aquí estoy partiendo hacia Lima porque hay un evento muy interesante e importante de la industria aeronáutica de la región y también del mundo que se va a celebrar en Lima en estos días en septiembre. Es prácticamente mediodía ya aquí en Quito. Como pueden ver, hay un solazo tenaz, el viento está empezando a moverse. Y la idea de este reporte es primero que vean el proceso de salida desde Quito, pero lo más importante, al menos lo que a mí más me interesa el día de hoy, es mostrarles cómo es la zona de arribos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que sirve a la ciudad de Lima. ¿Y por qué les digo esto? Porque en todos los videos que he hecho del aeropuerto de Lima, he hecho el último vuelo, estuve en el cierre de la antigua terminal, estuve en la inauguración de la nueva terminal, estuve en el día de operaciones totales de la nueva terminal, pero nunca estuve en la zona de arribos. Así que vamos a ver cómo es la zona de arribos, cómo es aduanas, cómo son los... No, sí, aduanas, migración sería, cómo es salir por el aeropuerto, recoger el equipaje porque estoy con una maleta. Así que todo eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Principalmente me interesa mostrar eso, cómo quedó el aeropuerto de Lima, sobre todo en la parte de arriba. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Acompáñame que esta aventura empieza hoy aquí desde el aeropuerto de Quito. Y como siempre, no te olvides suscribirte al canal, darle like, comentar lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios. Por ejemplo, coméntame, ¿cuántas frecuencias diarias crees que hay entre Quito y Lima, o Lima-Quito, prácticamente da casi lo mismo? ¿Cuántos vuelos diarios crees que hay desde Quito hacia Lima? Déjame saber aquí abajo tu respuesta en los comentarios, o también lo que tú quieras, alguna pregunta, alguna inquietud, comentario, sugerencia para los videos, para hacerlos mejor. ¿Qué te gusta, qué no te gusta el aeropuerto de Quito? ¿Qué te gusta el nuevo aeropuerto de Lima? ¿Qué no te gusta? Lo que tú quieras, eres libre de comentar aquí abajo en la sección de comentarios que está siempre abierta y yo respondo absolutamente todo. Te olvides también de seguirme en todas mis redes sociales como Nicolás Larenas y de visitar mi blog nlarenas.com. Arrancamos este nuevo reporte de vuelos desde Quito hacia Lima. Volamos con LATAM Airlines. Hoy se va a hacer con LATAM Airlines Perú, así que vamos para adentro que hace mucho calor. Aquí estamos con la maleta, es nueva porque una aerolínea que no voy a mencionar cuál me rompió otra, pero a cambio me mandó totalmente sin costo alguno, sin reclamo prácticamente, una maleta totalmente nueva. Así que vamos para adentro de la terminal a chequear la maleta. Aeropuerto de Mariscal Sucre, mediodía. Hay no tanto movimiento como si vienen acá a partir de las 3 de la tarde, pero bueno, vamos a ver cómo está por adentro, buscar dónde está chequeando LATAM, los vuelos internacionales, pasar a filtros, migración y de ahí ya nos vamos a ver aviones a la plataforma. Estado actual del aeropuerto de Quito. Ya hay algunos pasajeros porque les voy a mostrar qué vuelos están por salir o también por arribar. No, ahorita solo por salir porque estamos saliendo del aeropuerto. Ya vamos a enfocar la pantallita de vuelo que, como les dije en un video que hice hace pocos días atrás en Guayaquil, eso me falta en Guayaquil, pantallas así de grandes con la información de vuelos. Recuerden que ahora para pasar a los filtros de seguridad internacionales tienen que venir a la zona C e ingresan por aquí hacia el fondo, porque por la derecha hacia la zona A son las salidas nacionales. Y ahí está nuestro vuelo, desde el 2389 hacia Lima. Va a salir a las 3:25 de la tarde. En la zona B se va a chequear ese vuelo. Y de hecho, en un ratito más también está el vuelo 2383 que también se va a Lima. Así que con eso les voy dejando una idea de cuántos vuelos diarios hay entre Quito y Lima. A ver, y aquí vemos, ya está prácticamente abierta la ampliación del aeropuerto. Aquí estamos hasta la zona D, es lo que conocíamos hasta el día de hoy. Y para allá al fondo ya se ve listo, muy próximo a inaugurarse la ampliación. Espero que me inviten a lo que va a ser la inauguración de este espacio, que me parece que era en octubre que se abre. Entonces, en teoría es el próximo mes que vamos a ver ya abierto esta zona. Justo me encontré con algunas personas, algunos contactos aquí del aeropuerto, y me comentan que para fines de octubre posiblemente ya se inaugure esa parte de la ampliación de lo que sería salidas del aeropuerto internacional, y de ahí tal vez principios de noviembre. Entonces todo depende de varios factores, pero por ahí van las fechas de inauguración. Como llegué con bastante anticipación al aeropuerto, voy a ver si ya me reciben la maleta en LATAM, la chequeo y ya me iría para adentro a los filtros y migración. LATAM, por si acaso, zona B, aquí chequea LATAM y vamos a hacer el drop-off de la maleta. Están los kioscos de self-check-in, donde simplemente tú sigues las instrucciones de la pantalla y simplemente, literal, solo sigues lo que dice aquí y vas ingresando tus datos de tu reserva o escaneas tu pasaporte y con eso ya puedes, te va a imprimir los pases y te vas para dejar la maleta. Puse mi pase de abordar que está en mi celular, lo escaneé y aquí me dice mi vuelo,
Tengo el asiento 13A y tengo que solamente quiero que me den las etiquetas de equipaje de bodega. Y le pones en tu maleta y listo. Y bueno, si bien no hay tanta fila, la haces tú mismo, te ahorras tiempo, la haces a tu ritmo y checas la maleta aquí y se va solita. Y como soy curioso, me vine a ver esta nueva zona. Estamos de aquí en la ampliación de la terminal, que por allá al fondo es lo que ya conocemos. Y yo ya me vine a ver, acá hecho el loco, como se dice, ver la ampliación, cómo está quedando. Y bueno, no se ve más, pero por aquí los nuevos counters de chequeo, tú vas a hacer el flujo por acá y de ahí cruzas por ahí y te vas todo hacia la zona de filtros. Por ahí se va a las oficinas de las aerolíneas. Todo eso también es nuevo, es ingreso. Antes era por el piso de abajo, ahora es por este piso, el segundo piso, junto a los counters de Avianca que son por acá. Vamos ahora sí a los filtros de seguridad. Listos, hemos filtrado, ahora estamos en migración. Dice que el tiempo está de 4 a 5 minutos, pero voy a ver si está disponible la migración biométrica y así me ahorro algunos segundos porque ahí está la fila. No es mucho, pero a mí me gusta ahorrar tiempo, no me gusta hacer filas, así que como mi vuelo es a Sudamérica, me voy al biométrico. Y sorpresa, no funcionaron las puertas biométricas, así que me toca hacer migración normal. Pasados migración, y aquí en el duty free también ya se ven cambios que vendrán con la ampliación. Esta parada a la derecha está como pegada hacia este pasillo, pero todo esto va a crecer también el duty free con la ampliación. Ahorita está como achicado el duty free temporalmente hasta que estén listas las tareas de ampliación. Estamos ya en salas de embarque, empecemos a ver, hasta ahora no hay muchos aviones. Veo ahí un winglet de un 737, asumiría que es de Copa, un 737 de Aeroregional siempre presente, y por ahora no hay mucho más en la plataforma. Y como tengo un poco de tiempo, aproveché para venir a la sala VIP, que también va a indicar está en remodelación, ampliación. Toda la pared que ustedes ven aquí al fondo se va a ampliar hacia el fondo, valga la redundancia. Se vuelve a abrir la sala VIP con la zona abierta para fumadores y se va a transformar nuevamente en la sala VIP. Así que más adelante también les daré un reportaje de esta ampliación de la sala VIP cuando ya se inaugure más adelante. Listo, salidos de la sala VIP, comimos, tomamos agua, cafés y ahora nos procedemos a nuestra sala de embarque que fue cambiada a la sala A9. Así que vamos para allá para ver el aterrizaje de nuestro avión, que buena noticia, nos toca un Airbus A320 Neo. El vuelo está llegando con una demora de unos 20 minutos, salió tarde de Lima, así que esperemos que no haya más demoras en su aterrizaje y después salgamos hacia nuestro destino, el Jorge Chávez. Me encontré con un seguidor de Cuenca, me pidió que mande un saludo a todos los seguidores del canal, de todas mis redes sociales de Cuenca, así que a todos mis seguidores cuencanos, un saludo para todos ustedes, gracias por seguirme y por el apoyo. Siempre se agradecen los dispensadores de agua filtrada en los aeropuertos. Sale un Boeing 737-800 de Copa en este momento. Y mientras sale ese, aquí hay otro Copa esperando su salida. Y ha llegado nuestro Airbus A320 Neo desde Lima. Sin novedades, aterrizó todo bien. Y digo eso porque a esta época a veces el viento se pone un poquito más duro, más intenso, más fuerte, y puede generar algunos desvíos o demoras en los vuelos. De embarque A10. Y en cosas que a nadie le interesa, pero a mí sí, han pintado todas las liñitas de estacionamiento de los aviones, están recién pintadas y con nuevas marcaciones de los tipos de aviones que se pueden estacionar en cada uno de los puestos de parqueo. Eso. Y respondiendo a la pregunta, hay hasta 4 vuelos diarios entre Quito y Lima. Opera actualmente JetSmart Perú,
LATAM Ecuador y LATAM Perú. Atención por favor a los siguientes pasajeros de la aerolínea LATAM, vuelo 2389 con destino a la ciudad de Lima y conexión. ¿Qué motores más enormes que tiene el 320 Neo? Es la principal característica para, más bien como diferencias, un 320 clásico con un Neo, que Neo significa justamente New Engine Option o nuevas opciones de motor. Si bien el aeropuerto de Quito se destaca por tener enchufes en las salas de embarque, ya es momento de que actualicen los enchufes. Ahorita estamos con los USB viejos antiguos, ya es momento que pongan los USB-C. Recomendación. Y al respecto del avión que nos lleva a Lima, como les dije, es un 320 Neo. Su matrícula es Charlie Charlie Bravo Hotel Delta, el cual tiene apenas 5 añitos desde su primer vuelo con LATAM. Así que avión flamante que nos lleva a Lima. Inició el abordaje de mi vuelo y como me enteré, a través de la aplicación. La aplicación me mandó una notificación que lo tengo conectado con mi celular y me enteré que inició el abordaje, así que vengo ahora sí a la sala de embarque porque estaba dándome vueltitas por la terminal. Así que he recomendado, usen las aplicaciones. Son muy buenas, te avisan cómo, cuándo tienes que abordar y sobre todo te ahorras muchos problemas. Y ojo, el abordaje es por grupo, solo levántate cuando tu grupo se ha llamado. Yo estoy en grupo 4. Abordando nuestro Airbus 320 Neo. Hola, buenos días, buenas tardes. Con líquidos para evitar posibles derrames. Por favor, utilicen los componentes. Para que vean el espacio entre asientos, me parece que es bastante amplio y cómodo también. Y la cartilla de seguridad para los coleccionistas que siempre piden que les muestre. Así está actualmente la cartilla de seguridad en los Airbus 320 de LATAM. En cada fila hay disponibles USBs A para que cargues tus dispositivos y hace falta que sean C también. Los compartimentos superiores exclusivamente para maletas con ruedas y equipajes de mayor tamaño, maximizando el espacio disponible. Si se encuentran sentados en asientos de primera fila y salida de emergencia. If your device gets stuck between the seats, do not move your seat. In the event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically. Devices are indicated on the seat in front of you. It may be a light.
Y ahora es muy importante hablar del sistema de entretenimiento a bordo de LATAM. Ellos cuentan con LATAM Play, como vieron, no hay pantallas individuales en cada fila, pero sí tienen este sistema para ver películas, series y también contenido para niños a través de su plataforma. Te conectas al Wi-Fi del avión, es muy rápido y muy sencillo. Hay una gran variedad de opciones para ver. De hecho, hay películas bastante nuevas y de estreno, lo cual es bastante bueno. Obviamente, esa es una opción. Pero lo más interesante en el último tiempo de LATAM es que tienen ahora Wi-Fi. Por ejemplo, si tú eres miembro de LATAM Pass y no tienes ninguna categoría, vas a tener mensajes gratis. Y puedes contratar planes para navegar, también planes de stream si quieres entrar, por ejemplo, a YouTube, a Netflix, etc. Estos son los precios que ustedes ven en la pantalla para un vuelo entre Quito y Lima. Muy bueno el internet, funciona bastante rápido. Si tienes categoría Gold o superior, esto es totalmente gratis. Y claro, también hay un mapita para que veas en vivo tu vuelo. Con LATAM, para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que las señales de cinturones se apaguen. Abran con cuidado los compartimientos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando las vacaciones de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete, hotel, auto y más, siempre en Early and Working Game. Thank you. Una hora 54 minutos después, aterrizados en Lima, estoy usando por primera vez las puertas de abordaje. La vez pasada que estrené el aeropuerto me tocó abordar el avión en bus, así que hoy estoy viendo las puertas de abordaje como se ven. Me parece que son más amplias, más anchas de lo habitual. Puedo estar equivocado, pero al menos así se siente, lo cual es muy positivo. Tienen aire acondicionado, muy bueno también. Hay iluminación, está muy bien iluminado, eso está muy bonito. Vamos a ver cómo es el aeropuerto para arriba. A ver, aquí vemos varios corredores. Esto está bastante bien, bastante amplio. Tiene vidrios. Bueno, no se pueden ver los aviones, así que si quieren tomar una última foto de su avión, no lo van a poder hacer. Pero bueno, sigamos el recorrido. Vamos hacia migración y de ahí a ver la maleta. Los detalles en el techo. Me gusta cómo se ve. Estos detalles, no sé el nombre arquitectónico, pero se ve bastante bien. Siga a la izquierda, recojo de equipaje, vuelos en conexión.
por este lado. Este es el pasillo de lo que tú llegas. Y este es todo el pasillo que tienes que recorrer para ir a ver tu maleta o conectar con otro vuelo. Aquí abajo están las salas de embarque que alguna vez les mostré la vez pasada justo cuando estuve en el aeropuerto. Estas son las salas B, las que usas para usar el bus. El techo tiene también como detalles decorativos. Me gusta, esto se ve bastante bien, moderno, bastante amplio, muy bien ventilado. Pasé por el baño, todo limpio, ordenado, igualito de los baños que hemos visto en la parte de salidas. Sí, me gusta esto, la amplitud. Hay algunas fotos de Perú en las ventanas para hacerlo más bonito. Lo que sí me queda debiendo nuevamente, que por ejemplo si lo comparamos con el pasillo de llegadas del aeropuerto de Bogotá o el de Quito, por ejemplo, que es mucho más chiquito obviamente en su respectiva escala, es que no tienes vista a nada, no puedes ver los aviones, no puedes ver, tomar fotos, que es algo muy personal, es algo de gusto mío, pero de ahí se ve súper bonito, está muy bien ventilado. Hay los, siempre me olvido, me levantan las bandas transportadoras, siempre me olvido su nombre, para ir más rápido y caminar menos, bastante positivo. Pantallas con fotos turísticas de Perú, muy bien. Sí, eso está muy bonito, muy bien, es amplio como les decía. Hay baños, no había bebederos de agua, ojo, en estos de aquí por lo menos. Y bueno, vamos bien. Claro, por ahí es una puerta de embarque, más bien de desembarque en este caso. Por allá no se puede pasar, porque por ahí está desembarcando un vuelo. Vamos a ver cómo sigue este flujo. Acá me encontré con otros baños, hay la gente esperando. Aquí en este sí hay bebedero de agua. Importante detalle, parece que pasando un baño hay bebedero de agua. Lo importante es que hay. Ahora estamos llegando a esta pequeña rampa. Hay un cambio en la altura de la terminal. Subes, como te digo, a mí me gusta el techo así, se ve muy bien, se ve moderno, me gusta a mí. Esta caminata está larga, desde que me desembarqué y iremos caminando, contando la parada en el baño, unos 5 o 6 minutos. Y estamos llegando a zonas de conexión y recojo de equipaje. Publicidad del nuevo hotel del aeropuerto. Y seguimos todavía caminando. Estas puertas siempre me gustan, como que vas a pasar a otro mundo. Pero ojo, desde aquí no puedes regresar. Otros baños, muy bien. Aquí hay algo pet friendly, ¿qué es esto? Dice, recoge los desechos de su mascota. Y aquí solo para botar desechos de mascotas. Retiro de equipaje, vuelos en conexión. Si tienes conexión, estás demorado tal vez, puedes aquí ayudarte con la aerolínea. Esto me gusta mucho, estas indicaciones en el piso. Por lo morado te vas a conexiones internacionales, inmigración es la azul, que es a donde yo me voy. Por acá, allá te vas a conexiones. Asumo que ese lado de allá, este vidrio separa los vuelos nacionales de los internacionales. Aquí estamos escaleras eléctricas. Estoy seguro que yo estuve aquí cuando hice el video, cuando el aeropuerto todavía estaba en construcción. Cemento visto, como ya hemos visto, la mayoría del aeropuerto está así, el acabado final. Acá hay más baños. Me gusta este espacio, amplio, bien iluminado. Ya te van dando la bienvenida a Perú. Estamos llegando a migraciones. Si eres peruano, puedes hacer el registro acá. Si eres también residente, puedes hacer uso de la migración biométrica. Pero el resto de turistas venimos por la fila normal. Y hemos llegado a migraciones, así se ve. Miren los acabados en el techo, el espacio. Ahí están las puertas de los e-gates, los que sería para la migración biométrica. Y acá la migración manual. Me sorprende mucho que dentro de la comunidad andina, solo Ecuador, haga una fila separada para comunidad andina. Aquí no hay. A esa pantalla que te va diciendo a qué módulo ir, y cada cubículo, si está verde puedes pasar, si está rojo quiere decir que está ocupado. Está bueno ese sistema. Listos, pasado migración, y sorpresivamente el agente de migración que me tocó me reconoció por mis videos en YouTube, me preguntó qué me pareció el aeropuerto, que le dio mi opinión. Bueno, ahí le conté lo que me parece, súper divertido. Bueno, estamos ahora en la zona del Duty Free, la música está altísima, me parece una exageración, ojalá le puedan bajar, pero así está el Duty Free, la zona de arribos internacionales, muy bonito.
Sí, está muy bien, bastante iluminado, bastante amplio, está bastante bien. Precios de las botellas: una botella Dasani de no sé qué tamaño es, $4, me parece, es un litro, la grande de un litro, la más chiquita $3, como referencia a los precios de las aguas. Si hay aguas más caras, obviamente, como una Viana. Esto sí es totalmente nuevo para mí, no lo vi cuando estaba terminado, más bien vine cuando estaba en construcción. Vamos a ver cómo quedó esto listo y esto terminado. Está muy bonito. No me molesten, para mí el techo sí me gusta cómo se ve con esos detalles. Claro, es techo abierto, es que se ve las tuberías. Es algo muy común, muy moderno que se usa actualmente. Y los vuelos, por ejemplo, ahorita llega a Bogotá, Santiago, Panamá, Aeroparque, 2 aeroparques, un Punta Cana. Vamos a ver en qué bandeja está saliendo mi maleta, pero así se ve la zona de retiro, o como le dicen acá, recojo de equipaje. Acá hay otros baños, sí tienen bebedero de agua, muy bien. Que hay por acá y por allá, equipaje extraviado, para llevar a hacer reclamo para las aerolíneas y pasarlo con tu maleta. Ahí están los vuelos que han llegado, el mío, Quito, pero yo esperaba encontrar aquí la banda de equipaje. No dice nada, así que vamos a buscarla. Y esta parte de aquí con el vidrio hacia el duty free adentro, esto está muy bonito, se ve súper bien. Banda 5 Madrid, no, por suerte no somos Madrid, miren la cantidad de gente que llega de Madrid. La 3, me dijeron que es la 3, escuché por ahí a alguien decir la Quito, la 3. La 3 está por acá al fondo. Entonces tenemos de la 3, 4, 5, 6. Estamos hablando que hay 4 cintas de equipaje. Esto está muy bonito, miren el techo súper amplio, súper alto. Se ve bien, a mí me gusta. ¿A ustedes les gusta esta zona del aeropuerto? A mí me parece extraordinaria, está súper bien. Creo que es de las partes que más me gustó del aeropuerto, la zona de arriba. Está muy bien lograda, al menos para mí. Personalmente me parece muy bien, muy bonito, muy amplio. Hemos llegado acá a la banda número 3. Vamos a buscar la maleta. Y miren, y son bandas súper grandes, son enormes. Aquí está, estoy seguro que esta es la mía. A ver, sí, esta es la mía. Y nos fuimos, justo llegó. Y ahora, ¿por dónde es la salida? Vamos a investigar. Les decía, justo llegó la maleta. Son bastante grandes, miren, tienen todo este espacio hasta allá atrás para que la gente se acomode alrededor de la banda. Esto está muy bonito también, aprobado. Hay sillas, miren ahí, hay sillas para esperar sentados, me parece muy bien. No he visto muchas sillas, creo que no he visto antes sillas en la zona de retiro de equipaje. Eso se ve súper bien también que haya sillas, me gusta. Había mucha señalética, pero aquí dice salida, así que vamos de vuelta para la otra zona por donde salimos. Vamos volviendo para allá. Maleta en mano, llegó súper bien, salió súper rápido. En migración estuve no más de 15 minutos, me parece un tiempo muy aceptable. Aquí puedes cambiar monedas si es que quieres. Yo no lo recomiendo, prefiero sacar de un cajero. Te da el cambio oficial y pierdes menos dinero. Para aclarar equipaje tienes que usar ese código QR. Me parece bien, no llenas papeles innecesarios. Si solo quien tiene que declarar, lo declara. Y acá es la zona de declaración de bienes. Y ahí la SUNAT te va a hacer la revisión. Aquí estamos en el control aduanero. Si no tienes nada que declarar, solo sigues o te mandan a la máquina. Y estamos ahora llegando al hall de llegadas. Vamos a ver cómo se ve. Vamos por este lado. Me gustó más por acá. Y hemos llegado a la zona de llegadas internacionales. Al fondo es nacionales. Y así se ve este espacio. Y como dije en mi video del recorrido en la ceremonia, no, más bien en el día de operaciones completas, me parece que es un espacio pequeño. Y así se ve la zona de arribos en este momento. Yo me voy para afuera y creo que voy cerrando este reporte de vuelo con mezcla de aeroreportaje. Pero bueno, una vista por afuera antes de cerrar. Así se ve la parte pública, la parte exterior. Esta parte tampoco había conocido. Bueno, estuve un ratito por aquí cuando hice el recorrido inicial. Pero estamos así, se ve bien. Ya está el hotel que está funcionando. Bastante bien se ve esta zona. El arribo me gustó bastante, tengo que reconocerlo. Las cosas buenas se dicen y las malas también. Y aquí en la bastante fría Lima, pero húmeda como siempre, cierro este video, aeroreportaje con mezcla de reporte de vuelo. Pudimos por fin conocer la zona de arribos internacionales del aeropuerto de Lima, el Jorge Chávez, inaugurado ya 1 de junio. Ya vamos junio, julio, agosto, ya vamos a 3 meses de operación. Muy bien, como les dije en el largo del video, me gustó mucho, está bastante bien. Me gustó más llegar
que salir honestamente. Me gustó más el espacio de llegada, mucho más amplio, corredores amplios, las bandas de equipaje gigantes, los techos muy altos, me gustó. En conclusión, la zona de llegadas muy bien, me gusta mucho más que salir, pero bueno, igual cuando regrese a Quito voy a hacer el video de salida para comparar qué ha mejorado, qué ha cambiado y todo lo que ustedes saben que me gusta estar revisando en estos videos. Y desde aquí, ahora sí, cierro este video. Espero que les guste, suscríbete al canal si todavía no lo haces, llegaste hasta acá y no te has suscrito, ¿qué pasó? Dale like, comenta qué te pareció este recorrido, qué te parece la zona de arribos del aeropuerto. Y bueno, nos veremos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador, del mundo, de Perú, de cualquier lado donde la información aeronáutica esté. Yo voy a intentar estar presente. Chao, chao.